Vamos a empezar la charla. Antes de comenzar la exposición en sí, quería, por supuesto, agradecer a la organización, a María Fabiana en particular, por mucho tiempo, incluso fue creo que el año pasado, cuando se acordó de mí para invitarme a este acto inaugural. Es un placer para mí estar de nuevo en Argentina, un país que adoro y que empecé conociendo de turismo, lo cual me enseñó bellísimos paisajes y muy buena gente, comida, asado y todas esas cositas que tienen ustedes tan buenas. Así que, bueno, he venido también a participar en la escuela, estoy dando uno de los cursos y vamos a compartir este ratito juntos en una conferencia que creo que es muy interesante porque he tratado de reflejar también tecnología que no solo está relacionada con lo que es la arquitectura de computadores en sí, sino con la sociedad en general, porque vamos a describir un poquito tecnologías que van a ser el fundamento, los pilares de los chips del futuro. Así que bienvenidos a lo que va a suponer una revolución para construir teléfonos móviles, para los chips que llevan nuestros vehículos, para todo lo que podemos imaginar, porque hoy la sociedad está tremendamente poblada de chips. Entonces, la propuesta de la charla va primero en ese sentido y luego va a discurrir por temas un poquito más técnicos, de manera que espero complacer a todos, a los que sean más asistentes de ámbito general y a los que sean más compañeros míos que esperen que les cuente también algo nuevo. Bueno, lo primero que quiero comentar es que es un año de tecnología tridimensional, un año de novedades del plano 3D, porque los transistores se han vuelto 3D y las memorias se han vuelto 3D y todo está en formato 3D. Entonces vamos a tratar de explicar un poquito qué es lo que va a suponer de cara a la sociedad en general y a la computación en particular, ¿no? Hace 24 años que yo estaba sentado ahí en mi aula, escuchando con los ojos como platos a mi profesor de física, y le preguntaba cuál era la frecuencia más elevada que iba a tener un chip. La respuesta de mi profe fue un gigahercio. Un gigahercio porque por encima del gigahercio eso era poco menos que un reactor nuclear y iba a tener demasiada lucha contra el calor. Por el camino aprendimos a cambiar de materiales en las puertas de silicio, aprendimos a disipar el calor mejor, aprendimos a mitigar el calor con la anchura de puerta y hoy en día tenemos 3-4 GHz, ha saltado por los aires ese límite físico. ¿Cómo se ha conseguido? Lo vamos a ver enseguida. Hace la mitad de tiempo, 12 años, estaba yo en el salón de actos de mi escuela, en un entorno muy parecido a este, y fue un alumno el que me dijo cuál iba a ser la anchura de puerta más pequeña del transistor de silicio para construir los chips de la sociedad. Y le respondí que 10 nanómetros, porque en 10 nanómetros la anchura de puerta tiene poco más de 100 átomos de silicio, lo cual significa que no es consistente para computar en el sentido de construir los ceros y unos que conforman el sistema binario con el que vamos a trabajar los informáticos, ¿no? Claro, 10 nanómetros, si ustedes piensan que es la anchura del folio, la longitud de este folio de papel, la imaginación que a mí me faltó, o la perspectiva que a mí me faltó, era pensar que si estos son 10 nanómetros, el folio de papel, a ver si el estrado me permite ilustrarlo un poquito, el folio de papel se puede plegar, ¿no? Entonces, estos son 100 átomos de silicio y esto también son 100 átomos de silicio y esto también son 100 átomos de silicio. O sea, el silicio va a envejecer a partir de ahora como no nos gustaría a los humanos, produciendo arrugas, ¿verdad? Y esas arrugas, o aletas, o fins, son los que van a dar al transistor su orografía tridimensional. En realidad, la tridimensionalidad del chip, frente a lo de la memoria, que vamos a hablar ahora después, conforma esa cresta o esa aleta, pero en una especie de loma o colina, donde vamos a tener la oportunidad de reducir físicamente la anchura de la puerta. En ese sentido, tendríamos este esquema de acá, donde este es el transistor tradicional, esta es la anchura de puerta, y aquí vemos cómo el transistor con aleta o tridimensional se construye de forma que se produce esa elevación que hace que realmente el mismo material, la anchura de puerta, pueda bajar y, consecuencia de ello, podamos construir transistores cada vez más chiquitos y, consecuencia de ello, se calienten menos y que tengamos más densidad, más funcionalidad y, quizá, lo más ambicioso en términos más modernos, menor consumo, ¿verdad? Porque todos insultamos a este tipo de dispositivos porque se han quedado sin energía, no porque vayan lentos, ¿verdad?
Así que esa va a ser la primera revolución a la que vamos a asistir en los próximos años. Esos transistores ya están fabricados en los modelos de 14 nanómetros, por tanto son una realidad, no estamos hablando de ciencia ficción. Y si nos dejamos mover hacia el futuro con imaginación, pues una vez que se ha inventado la topología tridimensional, aparecen un montón de diseños nuevos, construyendo distintos relieves, distintas fisuras, distintas lomas, orografías tridimensionales que nos van a permitir bajar no solo de 10 nanómetros, sino de 7 nanómetros, de 5 nanómetros, de 3 nanómetros e incluso de 2 nanómetros. Hay una fuente de información muy fiable ligada a la Semiconductor Industry Association, la industria de los semiconductores, es la hoja de ruta de los semiconductores a escala mundial, la ITRS, que en su último informe de diciembre del año pasado apuestan porque vamos a poder fabricar transistores de 2 nanómetros. Allá como para el año 2032, es la conjetura que están dando. Se pueden equivocar, pero parece bastante claro que el que se equivocó fue yo, pensando que nunca bajaríamos de la anchura de 10 nanómetros. Con todo eso se puede hacer verdaderas maravillas en silicio, y lo más bonito que tiene esta industria es que es democrática, porque es arena, y el silicio lo tenemos todos. Entonces no es como los países petrolíferos, que hay ricos, pobres y demás, ¿no? Es algo bastante más democrático. Con eso se van a construir los procesadores del futuro. ¿Qué le va a pasar a la memoria? Que es lo que va a construir las GPUs y el centro de la charla. Pues la memoria también se va a tridimensionalizar. Lo que pasa es que la memoria, en lugar de buscar lo chiquito, va a buscar lo grande, porque le interesa más capacidad. La tridimensionalidad de la memoria no va a ir desde el punto de vista de la orografía, sino de tratar de apilar las capas. El diagrama más o menos podría ser ese. Yo tengo esas capas doradas, son los chips de memoria actuales, y yo voy a tener la posibilidad de apilarlos uno encima del otro. La principal miseria que ha rodeado a la memoria, y por lo que es un campo de mira desde el punto de vista evolutivo, y nunca ha podido continuar la evolución tan magnífica y meteórica que ha tenido el procesador, es fundamentalmente porque la memoria le exigimos que tenga cargas muy pequeñas para distinguir el 1 del 0, para ahí guardar gigas y gigas de memoria, ¿verdad?, en un corto espacio de silicio que apenas abarca la longitud de una uña. Pero esas cargas son tan pequeñas que en realidad es muy difícil hacer que tengan baja latencia, un tiempo de respuesta rápido, ¿no? Eso es como si una persona que está situada ahí al fondo, por ejemplo, ahí que tengo a mi gran amigo Emilio Luque, y yo le digo a Emilio: oye Emilio, mira, ¿tú crees que yo estoy fumando? Y entonces mi amigo Emilio me va a decir: Manolo, como no pongas un cañón en la boca, aquí va a tardar tiempo en llegar la carga, ¿verdad? El humo va a tardar mucho en llegar. Entonces, yo tengo una carga de unos pocos femtofaradios en la celda de memoria, no puedo tener más porque si no, no puedo acumular tanta información. ¿Qué es lo que pasa? Que la lectura de la carga por parte del controlador, que es Emilio en este caso respecto a la celda, que soy yo, se va a encontrar lejos porque la capacidad es muy grande, la carga no puede crecer, la batalla está perdida. Pero ¿qué pasa si pudiéramos hacer que hubiera aquí un pequeño andamio y situamos aquí encima a Emilio, justo encima de Emilio, ¿verdad? Y yo le digo a Emilio: Emilio, ¿qué? Estoy fumando, y Emilio dice: falta de respeto, la audiencia te va a dilapidar, ¿no? Entonces enseguida se va a enterar porque lo tengo muy cerca. Por tanto, si yo consigo apilar las capas de memoria de esta manera, la latencia se va a reducir, el tiempo de respuesta va a mejorar, la densidad de integración va a crecer y yo voy a dar un salto cualitativo como nunca antes he soñado, porque la memoria tardó 10 años siempre, históricamente, a lo largo de los últimos 40, en reducir ese tiempo de respuesta a la mitad. Ahora se habla de un orden de magnitud, de un factor 10, de manera prácticamente instantánea, y esa revolución se va a construir con una especie de ascensores verticales que van a tener una gran velocidad y que nos van a dar un dibujo parecido al que tengo en el hotel de la conferencia, porque la organización me ha colocado en un precioso hotel, pero hay el problema de que estáis de obras por aquí en San Luis, y entonces cuando uno baja a la calle resulta que hay un campo de miras para moverse, ¿no? Pero sin embargo, dentro del edificio el ascensor funciona extraordinariamente bien. Entonces esta mañana desayunando digo: anda, igual que los nuevos chips de memoria, corres mucho, muy rápido las plantas verticales, la tridimensionalidad, ¿verdad? En cambio, en el área de integración, que es donde se supone que es tu dominio y vas a poder trabajar más rápido, eso es un campo de minas y ha costado mucho progresar, ¿no? Pues es ese dibujo del hotel en obras, donde el ascensor ahora es muy rápido y la orografía antigua sigue siendo lenta.
En esa línea se han asociado todas las compañías que dicen algo en estas tecnologías: Intel, Nvidia, Samsung, Micron, ARM, en torno a 2 consorcios. Uno es el HMC y otro es el HBM, que voy a tratar también de contar brevemente, ¿vale? Entonces, con todos esos ingredientes vamos a conformar esos supercomputadores, esos procesadores tan veloces, que nos van a dar de sí todo lo que esperamos de la tecnología en los próximos años. Y si ustedes no forman parte de este mundo, seguramente se vean identificados con este otro o con cualquier otro donde los chips forman parte integral de nuestras vidas hoy en día. Así que les invito a que me acompañen y a que compartamos toda esta información. Apenas tengo 30 diapositivas y la idea es que tengamos luego tiempo también para conversar un poquito. Gracias. Lo agradezco, pero... Así que eso es lo que he preparado. Vamos a dar un poquito de vertiente de pasado para coger carrerilla, entrar precisamente en el futuro, acuñando las palabras de los discursos de las personalidades que nos han acompañado. Al final lo que sirve es el futuro, ¿verdad? Y por tanto he dedicado muy poco al pasado, muy poco al presente y bastante a lo que nos viene encima. Luego vamos a hablar de qué se puede hacer en la memoria, vamos a comentar los 2 consorcios de fabricación que hay a escala mundial, los móviles, porque hay Samsung, por ejemplo, y Apple están ahí metidos, los chips de los procesadores. Olvídense ustedes de esa torre que hay ahí, porque esa torre ya es pasado, todo va a estar mucho más compacto. Esa tridimensionalización va a hacer que al final lo veamos todo en un solo chip, como vamos a narrar enseguida, ¿vale? Y finalmente vamos a hablar de los aceleradores de memoria 3D, que son la punta de lanza. Esa es la Fórmula 1, si estuviéramos en automóvil, ¿verdad?, que nos enseña la gran novedad, la punta de lanza de los procesadores más competitivos hoy en día, que forman parte de los supercomputadores actuales. Con eso espero que pasemos 3/4 de hora, 1 hora entretenida y podamos aprender alguna cosilla, ¿vale? Así que vamos a empezar con el pasado, narrando brevemente la evolución. Bueno, inicialmente, efectivamente, todas las partes del computador, en los años 80, en los años 90, estaban muy descentralizadas. Era esa torre que vemos ahí, ¿verdad?, que ya forma parte casi del pasado. Entonces, bueno, pues en esa edad de adolescentes jugábamos a ese videojuego, ¿verdad?, que muestra que están todos los chips, todos los elementos funcionales en distintos chips y la CPU en su mundo aparte, ¿verdad? Pero cuando llega la anchura de puerta de la micra, del micrómetro, pues entonces el comecoco se come la píldora, ¿no? Y ya saben lo que pasa cuando se come la píldora. Empieza a engullir a gente, ¿verdad? Entonces, la primera víctima, el fantasma rojo, es la unidad de punto flotante del procesador. Esa se la come en 800 nanómetros. La segunda es la caché. La caché se la come en 180 nanómetros. La tercera es el procesador gráfico. Los primeros ejemplos acontecen en 32 nanómetros. Eso ya hace pocos años. Este año se va a comer a la memoria principal y al final lo que queda es un solo chip, el concepto de SoC, o System on Chip, que es todo el equipo informático, toda la torre esa que tenemos ahí, condensada en un solo chip que ya tiene memoria, procesamiento, comunicación, control, todo lo que podemos esperar, ¿no? Eso no es un sueño. Nvidia ya ha publicado la semana pasada en el GTC europeo un modelo que ha bautizado con el nombre de Xavier, que lleva 512 cores de GPUs y 8 cores de CPUs en tecnología de la compañía ARM, que da 20 teraoperaciones de 8 bits, consumiendo tan solo 20 vatios, y tiene todo eso en un solo chip. Y eso ya se va a poner a la venta. O sea que lo que estamos hablando no es algo de lo que podamos soñar, sino que lo tenemos encima. Seguramente para fechas navideñas ya sea palpable y tangible. Y eso, como ven, se ha conseguido bajando la anchura de puerta de los transistores. Por eso es por lo que es tan crítico reducir ese valor y tridimensionar los transistores, aprovechando esos relieves, esos pepinos, digamos, que hemos dibujado antes con el folio de papel. Así es como va a mejorar el silicio, la tecnología punta, en los próximos años. Y, bueno, si nos fijamos en una especie de catálogo comercial de los procesadores gráficos de los últimos 10 años,
pues vemos todos los datos técnicos, no quiero marearles demasiado, las distintas versiones que han salido por generaciones, pero hay dos carriles que llaman la atención. Este carril, bueno, aparte de la edad de cada uno, este carril de la anchura de puerta del transistor, donde vemos durante 5 años congelada la anchura de puerta en 28 nanómetros. Y este carril, donde vemos las memorias congeladas en los últimos 7 años en tecnologías DDR5, la quinta generación de la saga DDR. Precisamente en este año vamos a cambiar a los transistores con aletas, los tridimensionales que hemos comentado, con esas arrugas, y precisamente este año se va a producir la migración de tecnología DDR5 a la tecnología tridimensional, al consorcio donde está NVIDIA en este caso, que es el High Bandwidth Memory, donde se van a apilar los chips en 4 capas en principio, con una escalabilidad hasta 20 capas, que será un territorio futuro, eso sí. Entonces, lo que vamos a ver en Navidades va a tener 4 capas inicialmente y van a cambiar completamente la fisonomía. A partir de ahí, fíjense como cuando uno migra al transistor con arrugas o con aletas, la anchura de puerta va a caer. Según los anuncios que ha hecho la compañía que le fabrica NVIDIA, que es la taiwanesa TSMC, el año que viene tendrá en producción los transistores de aleta de 10 nanómetros y al año siguiente los de 7 nanómetros. Ya estaremos bastante cerca de esos 2 nanómetros con los que soñábamos y que eran música celestial hace apenas poco tiempo. Aquí en la memoria pues vamos a discurrir también con más capas, vamos a crecer en más capas y ahora contaremos las implicaciones que eso va a tener. Desde el punto de vista de consumos más bajos, capacidades más elevadas y todo lo demás. Bueno, la hoja de ruta de la compañía, NVIDIA, bueno, yo he centrado un poco el discurso en Intel y NVIDIA porque son los grandes vendedores. Intel vende el 80 y tantos % de las CPU del mercado, NVIDIA vende el 80 y tantos % de los procesadores gráficos del mercado y además yo colaboro con la empresa NVIDIA, han visto quizás en el cartel anunciador que trabajo con ellos, ¿no? Entonces, pues, conozco un poco por dentro las tripas de los diseños que hacen y por eso también he vinculado mi conocimiento a donde más conozco. Entonces, la hoja de ruta de la compañía, que ya es pública, dibuja que en capacidad los chips son las últimas generaciones de procesadores gráficos, han sacado un modelo cada 2 años y ven que de pronto la recta de evolución de rendimiento pega saltos bastante espectaculares, ¿no? Y si lo miro en velocidad, en ancho de banda, sucede algo similar, ¿vale? Entonces Pascal, que es la que sale este año, el modelo de este año, la primera que introduce la memoria 3D, como ven ahí, va a dar ese salto cualitativo, de pronto va a saltar casi un orden de magnitud en velocidad y va a tener un salto cualitativo de un factor 4 en capacidad. La memoria nunca consiguió aprobar ese doble examen. Si la hacías más grande era más lenta y si la hacías más rápida era más chica, que es lo que le pasa a la caché, ¿no? Ahora en esta nueva tecnología vamos a crecer en capacidad y en velocidad a la vez, ¿no? Y esos ya son números reales de prototipos que están fabricados. Todavía no han visto la luz, se espera que lo hagan en Navidad, pero sí que tenemos, digamos, en las mazmorras de palacio a bajo nivel, sí tenemos ya chips que están dando ese tipo de resultados. Bien, entonces, ¿qué significa esto para las personas del Congreso que estén menos puestas, digamos, en tecnología? Mis compañeros lo saben de sobra, pero ¿qué significa una anchura de puerta más pequeñita? Significa que conmutas más rápido, puedes aportar más frecuencia, significa que puedes poner más transistores, por tanto colocar más circuitería, más funcionalidad, más cachés, más cores, y que además tienes mayor autonomía energética y sobre todo el estrés térmico del chip es mucho menor. El estrés térmico es lo que hace envejecer el chip. Mucha gente no lo sabe, pero el silicio nunca envejece si lo mantienes a una temperatura de 60 grados. Envejece cuando se dilata y se contrae. Ahí es cuando empieza a pasarle factura el tiempo. Entonces, si el chip no tiene estrés térmico, tiene vida eterna. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Por el lado de la memoria vamos a conseguir también mayor frecuencia, vamos a conseguir mayor capacidad y vamos a tener una mayor autonomía porque va a consumir bastante menos. Cierto es que el consumo que tiene un chip de memoria actual es irrisorio, apenas llega a un par de vatios, con lo cual ahí es menos crítico ese valor. Consecuencia de ello vamos a tener una productividad, este es nuestro puntaje, digamos, donde queremos más de esto y menos de esto, por eso lo he situado en el denominador, y aquí tenemos más de esto y menos de esto. Y las 4 cosas se van a conseguir con esas 2 piezas, con los transistores con aleta tridimensionales y con las memorias apiladas que vamos a tratar de explicar a continuación, ¿vale? Bien, ¿qué se va a construir con todo esto? Pues por impresionar un poco, en el futuro les puedo comentar que hay 2 supercomputadores que van a formar parte del top 500 del planeta enseguida, en años venideros, ya están anunciados, uno se llama Sumin, otro se llama Sierra, y que van a tener precisamente, ven,
ese comecocos que ya lleva CPU y GPU integrada, ya lleva los nodos de interconexión, va todo vinculado a un único producto, el chip, y que, bueno, por enseñarle un poquito, va a haber muchos nodos, pero con solo 4 nodos de esa primera versión del supercomputador ya llegaríamos a copar, a conquistar el ranking de los mejores, de los computadores más potentes del planeta. El consumo sería similar al que ahora mismo está en el número 3 de la lista, pero siendo 10 veces más rápido y 5 veces más pequeño, y el rendimiento que daría sería el mismo que el de todos los ordenadores portátiles que tendrían los argentinos en sus casas, si pensamos que hay un laptop por cada 14 habitantes, que es un ratio bastante, entiendo que bastante sensato, digamos, ¿no? O sea, solo con ese computador podemos tener la misma potencia que en todo el país en ordenadores portátiles. Bastante impresionante la cifra. ¿Qué hay actualmente en el presente en la supercomputación? Bueno, pues y ese es el top 3, digamos el ranking, ¿no? Que tenemos el número 1 que ha entrado ahora en la lista en la última actualización del mes de junio, el número 2 lleva a la Xeon Phi de Intel, y el número 3 lleva la versión de GPUs de Nvidia de la K20. Esos dos diseños de las dos compañías líderes en este segmento los vamos a visitar brevemente al final de la charla. Vamos a comentar un poquito prestaciones, novedades y valores de rendimiento que dan. Bueno, vamos a entrar entonces ya en la segunda parte de la charla, donde vamos a centrarnos en la memoria 3D, en cómo se construye, en cómo se diseña y en cómo nos vamos a beneficiar desde el punto de vista de los supercomputadores y las nuevas tecnologías. Bien, en una placa gráfica, hoy en día tendríamos un procesador con un ancho de banda de entre 250 y 350 GB por segundo vinculado a una tecnología de quinta generación DDR, ligado a un procesador central que llevaría 4 canales de memoria y una tecnología DDR4. Esa sería la foto de una placa gráfica actual, de una tarjeta gráfica. Si no están muy familiarizados, les digo brevemente que este es el cerebro, este es el procesador, el que fabrica Nvidia, son las memorias de vídeo que tiene un par de gigabytes y está conformada en 12 chips anexos que van como una especie de formación semicircular o abanico rodeando al procesador. ¿Qué vamos a tener a partir de la llegada de la nueva memoria? Vamos a tener ese esquema donde vamos a apilar la memoria en 4 capas, vamos a tener 4 carriles muy rápidos, vamos a tener gran ancho de banda, vamos a llegar a 1 terabyte por segundo y vamos a vincularnos a un procesador que va a estar más o menos a la misma altura, con un vínculo NVLink, una nueva versión del PCI Express, que va a comunicar 10 veces más rápido los dos procesadores. Pero ¿esto qué aspecto va a tener? Bueno, pues ahí tienen un poco el dibujo de la memoria y de la placa del año que viene. Vamos a tener el procesador y encima de él, digamos, vamos a tener las torres de memoria. Vamos a tener las torres apiladas en 4 capas cada una de ellas. El aspecto que tiene físicamente el prototipo es ese, ¿vale? Y la razón por la que me he traído el teléfono móvil es porque justamente esa placa tiene las dimensiones de mi iPhone 4. Mientras que una tarjeta gráfica actual aproximadamente pues es esto, ¿no? Entonces de esto a esto, pues chicos, hay una diferencia, ¿verdad? Es mucho más compacto. Así que 14 centímetros de anchura no es nada. La gran diferencia, olvídense de esto, estos no son los chips de memoria, son reguladores de tensión que más adelante podrán integrarse de una manera mucho más compacta. La memoria está ubicada en estas 4 torres de aquí. Los 12 chips de memoria están apilados en 4 torres aquí y se llama tecnología 2.5D porque todavía no lo han colocado encima del procesador, que es como se supone que van a estar en un estado final. Ahora mismo en esta fase intermedia están colocadas en áreas perimetrales. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que va a copar el mercado en los próximos años en las placas gráficas y el procesador central y que le va a dar esa mayor capacidad y esa mayor velocidad. Bueno, anuncios oficiales que ha hecho Nvidia, por ejemplo, aquí se ve otra foto de otro territorio, 3 veces más eficiente el rendimiento, 18.000 millones de transistores, todos con aleta en 16 nanómetros, fabricado por la compañía taiwanesa que mencioné, y los cubos de memoria dotados de 4.000 líneas, ahora los vamos a interpretar, fabricados por otra compañía, en este caso coreana, muy conocida por todos, ¿verdad? Y además muy involucrada con la memoria 3D porque obviamente sus móviles, sus teléfonos celulares van a tener también esta tecnología a corto plazo.
No me he querido dejar en el tintero por hacer justicia a Texano, que fue el pionero, fue una compañía que en el año 2008 ya se puso las pilas en esta tecnología, ya tenía obleas que fabricaban así los chips y que ahora mismo está en su cuarta generación. Si ustedes visitan su página web, pues se dan cuenta de que llevan unos cuantos años de adelanto respecto a todos los demás. O sea que siempre hay alguien que carga la fama y otros que no, unos que llevan la fama y otros que cargan la lana, que decimos en España, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una compañía menor, pero muy meritoria porque ya fue pionera mucho tiempo atrás. Además, hay fotos de otras compañías como Micron Technologies, aquí hay fotos del año 2013, o Viking, que también puso a la venta esta tecnología tiempo atrás, un par de años. Por tanto, no es algo que corresponda, la medalla no se la podemos colocar a Nvidia, ni a Intel, ni a AMD. Corresponde más bien a estas compañías medianas que, pues fueron más visionarias en este caso que las grandes empresas. Pero bueno, si nos ceñimos a Nvidia, por ejemplo, pues las fotos que revelan los diseños de la compañía nos enseñan que tienen apilados hasta 8 capas. Estos son los ascensores que narraban, que se llaman técnicamente TSVs o Through Silicon Vias o pértigas, también se le puede llamar, ¿vale? Son las que son responsables del ancho de banda y de la innovación tecnológica. Son 3 veces superiores en ancho de banda, 2,5 en capacidad y 4 veces en eficiencia energética. O sea, más bueno, más bonito y más barato, ¿verdad? Lo vamos a tener mejor, lo vamos a tener con mayor consumo, lo vamos a tener más económico, fabricado con silicio democráticamente, como está mandado, ¿no? Y ahí ven la curva de ancho de banda, como efectivamente en el momento en que empiezan a cursar los tiempos de respuesta de los prototipos, pues pega un salto de un orden de magnitud que, insisto, en la ley de Moore en el procesador son 18 meses, pero en una memoria le cuesta 10 años avanzar ese paso. O sea que de pronto como que no hemos ahorrado una década evolutiva si tomamos como referencia cómo han ido progresando los chips de memoria en los últimos 50 años. ¿Cómo se puede conseguir este milagro? Básicamente, pues sin dañar demasiado la información íntima de la compañía, que no puedo revelar, hay 2 datos que sí se han hecho públicos. El ancho de banda, la ecuación del ancho de banda es frecuencia por anchura, se sabe que el ancho de banda va a ser 1 terabyte por segundo, se sabe que la frecuencia va a ser 500 MHz por disparo de flanco de subida y bajada, por tanto ponemos aquí un factor 2. Nos queda una anchura que al despejar la ecuación me da 8000 bits. ¿Eso es mucho o es poco? Las tarjetas actuales tienen 384 bits y el máximo histórico que hemos visto en 15 años de longevidad de las GPUs es 512. Pues parece bastante, ¿no? ¿Y cómo se ha conseguido a nivel interno técnico? Bueno, pues ahí tienen un poco el diagrama que trata de explicárselo. Las 4 capas de los chips de memoria, las torres que hemos visto antes dibujadas, perimetrales respecto al procesador, la unidad, el cerebro va a estar aquí. Y entonces, entre esto que es lo nuevo y esto que es el sustrato de la placa de circuito impreso, se va a interponer un chip intermedio. El chip puede tener computación, puede tener información, puede tener almacenamiento, puede tener comunicaciones. Quiten ustedes todo lo que no es comunicaciones y construyan el chip únicamente con vínculos de interconexiones metálicas y le quedará un chip que discurre muy rápido y sobre todo muy denso. Ahí no va a haber computación, no va a haber información, no va a haber almacenamiento, no va a haber caché, no va a haber líneas de interconexión. De esa manera, todo el caudal que baja de las torres se va a poder desovar hacia la placa y de por la placa hacia abajo va a haber una jerarquía de interconexión y entonces el procesador va a dialogar con los cubos por esta parte de acá, las capas van a respirar hacia abajo por los ascensores, por los TSVs, los Silicon Vias que he comentado antes, que tienen latencia del orden de los 10 picosegundos, luego veremos un pequeño análisis. Las soldaduras tratarán de estar a la altura, lo pequeñas que van a ser, y la disipación de calor va a colocar todo a la misma altura para que podamos obtener la típica placa de aluminio que me trata de mitigar la temperatura en el conjunto. Como consecuencia de ello hay una jerarquía de interconexión, aquí vamos muy rápido, aquí vamos muy rápido, aquí vamos menos rápido y de aquí hacia el resto de componentes tenemos menos dependencia, sobre todo cuando llegue Xavier y compañía con los System on Chip, ¿no? Ese más o menos es el diagrama conjunto, esa es la tecnología que nos espera y esas son las tripas del diseño que hemos visto antes a alto nivel. Otras fotos, digamos por el en vez y el revés, que ya han sido publicadas por la compañía. Aquí se ve lo del Silicon Interposer y como vamos viendo como una especie de pirámide de abajo arriba, ¿verdad? Porque esta foto es desde abajo. Y bueno, vamos a tener más memoria porque
general vamos a tener más multiprocesadores, la misma memoria que los viejos, pero al haber el doble multiprocesador en realidad va a haber más memoria. Quizás aquí lo que convendría aclarar es que a medida que tú relajas la computación, pasas de datos de 64 bits a datos de 32, duplica el rendimiento y ahora han creado otro, un tipo de datos half, este sería el double de C, este sería el float de C, este es el half, y hay otro más, que es el oct, que es el de 8 bits, el que lleva Xavier, de manera que a medida que entras en aplicaciones donde no es necesario mucha finura, mucha precisión, el rendimiento de la máquina se dispara. El System on Chip de Xavier te da 20 teraoperaciones siempre y cuando sean de 8 bits, ¿vale? Entonces, en las nuevas aplicaciones de la moda del Deep Learning y el aprendizaje profundo y todas estas cosas que ahora mismo están tan en boga, los tipos de datos son muy pequeñitos y en los procesadores de gráficos les pasa también eso, los píxeles son entidades de 8 bits, no requieren más porque la finura del ojo no te da para más, y al final termina interpolando en posición en pantalla y en color porque no hay, puede satisfacer al ojo perfectamente. Si tú eres capaz de relajar los operadores, el rendimiento de la máquina se dispara. Bueno, vamos a hablar un poquito de los dos consorcios y después veremos las máquinas que se construyen. Hay 4 diapositivas breves de cada cosita para dar un pequeño aperitivo de todo. En primer lugar, la memoria 3D, esta tecnología se basa en los dos consorcios principales, el Hybrid Memory Cube, que desarrollaron inicialmente Micron y Samsung, y el High Bandwidth Memory por AMD y SK. Ahí tienen las páginas web y básicamente uno ha sido adoptado por Intel y otro ha sido adoptado por Nvidia. O sea, aquí al final va todo como, en España sería el Madrid y el Barcelona, aquí sería el River y el Boca, ¿no? Todo va rivalizado en dos hemisferios y al final pues uno trata de escoger uno de los dos. La batalla se vuelve a dar a ese nivel. Si hablamos del Hybrid Memory Cube, pues este consorcio fue el primero, ya hay artículos publicados en el año 2006, hay desarrollos de Techaron, que lo hemos comentado antes, que empiezan en el año 2005, el consorcio se conforma en el año 2011, la especificación llega en el año 2013, los primeros samples de producción aparecen a mediados de 2014, finales de 2014 empieza la primera configuración de topología 2,5 y finales del año pasado ya está disponible la especificación y este año han sacado ya los primeros productos comerciales. Esas son las compañías que están metidas en ese consorcio, donde estos dos son los fundadores. Y, bueno, básicamente lo que se trata es de reorganizar todo esto en las capas, de beneficiarse del entrelazado, que sabemos hacerlo muy bien, a este nivel tridimensional o a esta tercera dimensión, situando en la base, en el solar del edificio, por así decirlo, lo que sería el controlador, y las matrices de celdas, todo el espacio de almacenamiento arriba. Y respira el conjunto porque está muy densamente poblado de surcos de entre 4 y 50 micras que tienen una latencia tremendamente veloz de 12 picosegundos. Piense que las celdas esas con las que hemos comenzado narrando con el humo del cigarro tienen latencias en torno a 10 nanosegundos, son casi 3 órdenes de magnitud más lentas que estas que vemos aquí. La segunda alternativa, que está más ligada a los procesadores gráficos y a la escala doméstica, o sea, luego vamos a ver que HBMC va a ser servidores y aristocracia de la computación y HBM va a ser el pueblo llano y la burguesía. O sea, si ustedes son fans de los computadores domésticos, esta tecnología la van a tener pronto en casa. ¿Por qué no tenemos suficiente con lo que ya había? Esa sería la primera pregunta. Pues no tenemos suficiente porque la memoria DDR de tanta iteración, de tanta capa de cebolla encima, ha entrado en una curva donde es muy ineficiente. Por cada gigabyte por segundo adicional te consume muchísima energía y eso ya no sirve. Entonces, si comparamos el último chip de memoria, la última GPU de memoria GDDR5 con la primera de memoria tridimensional, vemos que la memoria tridimensional te da mucho más ancho de banda y te consume mucho menos. Entonces, ahí es donde está ese doble salto, ¿verdad? Velocidad, en capacidad y en consumo, que al final, bueno, en espacio ocupado es excelsa porque con HBM el gigabyte que aquí te ocupa, 672 milímetros cuadrados, apenas te ocupa el 5% del espacio físico. Obviamente para eso hace falta el interposer que hemos comentado antes. Básicamente los dos consorcios, es decir, las viejas tecnologías con las nuevas que acaban de llegar, parametrizando brevemente, no quiero tampoco ser demasiado extenso, aquí tenemos consumos por celda en torno a 18 o 22 picojulios, aquí tenemos 6-7, es decir, la tercera parte
Desde el punto de vista de la holografía, pues es beneficiarse del entrelazado y poner paralelismo en los distintos entes. No les voy a entretener demasiado. Quédense al final con esta cifra en negrita, que les dice que la vieja escuela termina sus diseños en 336 GB por segundo y la nueva escuela arranca en 512. Por ejemplo, los que va a sacar en Navidad Nvidia atesoran más de 720 GB por segundo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues soñaré gratis y vamos a ver velocidades por encima del terabyte por segundo. Comparando un poco lo que es el perfil de usuario, la sociedad, ¿dónde va a estar situada cada tecnología? Bien, pues ya lo hemos anticipado, HMC va a estar en la aristocracia, hemos dicho, ¿verdad? Va a tener un coste más alto. La vieja escuela de bajo nivel, compatible con la JEDEC, va a seguirle el HBM de acá. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver que hay distintas anchuras y distintas capacidades en cada uno de los modelos. Al final, todas están basadas en conexiones punto a punto, que van a dar distintas versiones de la interfaz y que fundamentalmente se van a beneficiar en coste, en conectividad, en eficiencia energética y en ancho de banda. ¿De acuerdo? La diferencia entre el HMC y el HBM es que el HBM sí es un estándar JEDEC, que eso significa que no tienes que pagar royalties y cuotas por utilizar la tecnología. Digamos que todo lo que es estándar JEDEC es de libre pago, sería la versión software, el software libre, ¿no? Y por tanto se esperan que sean productos mucho más económicos y por tanto más para el pueblo llano. Esa es la conclusión que se llega. ¿Qué le falta por recorrer en el futuro a la memoria 3D? Pues le quedan muchas asignaturas pendientes, ¿verdad? Le queda un coste competitivo, no va a ser barata, pero todos sabemos aquí que cuando algo se democratiza y se dispara en ventas, los costes descienden sobremanera, pues esa es la esperanza. El consumo es muchísimo mejor que el de la tecnología actual, pero cuando ambiciona superar el terabyte, obviamente hay que pensar que esto todavía es mucho, o sea, aún hay que trabajarlo, ¿verdad? El calor es un desafío quizá el mayor de todos, porque cuando yo tengo 4 capas, más o menos sé mitigarlas, pero cuando tengo 8, 12 o 20, las capas intermedias van a acumular calor y ahí es difícil meter un disipador, entonces es complicado drenar el calor del centro de la Tierra, ¿verdad? Y finalmente la capacidad, que aún todavía no es muy grande, pero que se supone que al discurrir los nuevos transistores de anchura de puerta más baja, pues van a contribuir a que eso vaya poco a poco tomando también su inercia. Al final estos son los números que salen, te quedan en la primera generación 4 GB y en la segunda generación en torno a 32 GB construidos con ese terabyte por segundo de ancho de banda. Bien, entonces ya esta última parte, ya me quedan apenas 10 minutillos, vamos a ver 3 diapositivas de Intel y una diapositiva de Nvidia. Ahora vamos a dar un poco más de cancha al enemigo, ¿verdad? Para que no me tachen de parcial. Así que vamos a comentar un poquito más el diseño de Intel y terminaremos con el nuevo diseño de Nvidia y ahí finalizaremos la charla. Estos son los primeros productos que ha sacado la compañía Intel este año. En junio sacó 3 y ahora en este mes va a lanzar la versión más avanzada. Los precios de lanzamiento en dólares y el coste por cada uno de los teraflops que te da. El teraflops es 1 billón de operaciones de punto flotante por segundo. La frecuencia de reloj, ven que más o menos va a ser paritaria, en torno a 1,5 GHz. El número de cores va a estar en 64 con un hiperthreading, o lo que es una multiplexación de las bocas del procesador, un factor de 4, es decir, el sistema operativo va a haber 256 procesadores, aunque dentro haya 64, y va a tener oportunidad de desplegar paralelismo hasta ese nivel. Las cotas de rendimiento pico que te van a dar, en torno a 3 teraflops, y la caché de segundo nivel que van a llevar embebidas. Adicionalmente, este es el procesador. ¿Qué memoria van a llevar? Bien, va a llevar memoria de la vieja se va a comprar aparte y la nueva se va a entregar integrada. O sea que cuando compres el producto, esta te viene gratis, te viene conformada dentro del equipo y la vieja, pues cada uno que compre toda la que quiera, ¿no? Puedes comprar pocas cantidades o puedes comprar más. Pero ahí ves las diferencias en velocidad y en tasas de transferencia entre unas y otras. Entonces va a haber una memoria mala y una memoria buena. Y la mala es la única que yo puedo decidir en qué valor, porque en general todos los productos me van a traer 16 GB de la nueva memoria de la Memory Cube RAM, es decir, de la que va apilada en 4 capas. Entonces, ese es el avión, ese es su motor, y ahora ¿cómo lo vamos a pilotar?
Bueno, pues vamos a decir que esto no es un coprocesador, no es un acelerador, porque la máquina arranca sola y tiene su propio sistema operativo. Por tanto, en principio, es un standalone y ya no es un dependiente, un coprocesador como tal. Intel ha aprendido que no era demasiada buena idea utilizar como core inicial el Pentium original. Básicamente buscó un procesador que tuviera poco consumo, la ejecución fuera de orden lo arruina, y dijo, bueno, pues me voy a mi catálogo y voy a rescatar el último diseño que yo creé sin ejecución fuera de orden, que fue el Pentium. Así desarrolló las dos primeras generaciones, la Nice Ferry y la Nice Corner. Le fue bastante mal, la verdad que la primera al final ni se atrevió a sacarla al mercado, la segunda la sacó al mercado pero no vendió apenas, y entonces en esta nueva versión que se llama Nice Landing, acabado en L, pues lo que han cambiado es el diseño del core básico, que ahora es el Atom, que fue un procesador siempre pensado para bajo consumo. Esa es la diferencia con las generaciones anteriores. Por lo demás, confía el rendimiento a la unidad de vectorización de las instrucciones multimedia, organiza los cores en octantes para dar 2 GB a cada octante y buscar proximidad. Siempre que los cores están cerca de la unidad de memoria, el consumo baja, porque el recorrido de los cables es lo que al final te mata energéticamente. Y los cores que se emparejan en mosaicos o en tiles van a compartir 1 MB de caché con la misma coherencia interna que llevan los cores actualmente en los diseños. Esos tiles se van a interconectar a través de un retículo, de una grilla, como dicen aquí en Argentina, en España decimos una malla, una grilla 2D, donde se van a situar en los extremos los controladores y en el centro la circuitería de procesamiento. Y al final, esta ya es la penúltima diapositiva, porque me queda una más de NVIDIA, vamos a ver cómo le podemos meter mano al producto y cómo podemos pilotarlo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, el esquema de trabajo de una topología o de un procesador de estas características va a tener 3 formas elegidas por el usuario. Yo voy a poder tener un modo flat donde yo arranco con memoria vieja, con memoria nueva o con las dos. Y si tengo las dos, utilizaré malloc y free para alojar y liberar memoria en la memoria vieja y utilizaré hbw malloc y hbw free para alojar esta. Entonces, el propio programador va a poder ver si quiere memoria vieja, memoria nueva y cómo utilizarla. Obviamente, aquí se supone que colocará las estructuras de datos que más frecuentemente utilice en su código y aquí el repositorio viejo, ¿no? Otra opción es lavarme las manos desde el punto de vista de la programación, no quiero saber nada de esto y entonces coloco la memoria rápida como una caché de la memoria vieja y entonces es el sistema operativo que lleva el que decide por los típicos algoritmos de reemplazo, el RU y demás, qué estructuras de datos en tiempo real se van a quedar colocadas en la parte rápida y qué va a haber de repositorio fuera. Y como este tamaño lo elijo yo, pues yo podré saber lo grande que es el territorio azul. El naranja no, el naranja está ligado a 16 GB como hemos visto. Y por último, un sistema híbrido donde yo pueda tener una parte con la memoria vieja acelerada o edulcorada con una partición de la memoria rápida y luego la memoria rápida para encapricharme de ella y poder yo tener capacidad de decisión y poder meter ahí mis estructuras de datos mediante el nuevo interfaz de comunicación, lo que se llama el Application Programming Interface o la interfaz que a los programadores les permite ver ese recurso a nivel de código, ¿verdad? Así que básicamente tenemos que aprender a trabajar con esto, ¿verdad? Porque esto es como el rock and roll, ha llegado para quedarse, ¿verdad? Estamos escuchando las primeras canciones de los Beatles y van a estar muchos años con nosotros. Entonces tómenle cariño y pónganse las pilas porque es el principio de una nueva era, o por lo menos así es como parece. Bueno, pues vamos a poner la última diapositiva ya para dedicársela a NVIDIA, ¿verdad? Porque si no me van a matar. En parte, ellos han financiado parte del viaje y de mi estancia aquí, entonces tengo también que darle su punto, su día de gloria, ¿no? Bien, entonces en NVIDIA en las últimas generaciones, como vemos, ha salido una cada 2 años, los Tesla K40 del año 2012, los Tesla M40 de la generación Maxwell y los Pascal de este año. Ven la anchura de puerta, lo que narrábamos, al bajar a 16 nanómetros puedes duplicar los transistores, por lo tanto vas a poder hacer muchas más cosas. Al final el número de cores que hay, todo esto te lleva a este numerillo, que este numerillo es el número de núcleos de procesamiento que tienes, vas a tener 3584, en las viejas generaciones acababas antes de 3000 y de nuevo pasa lo mismo que antes. Esto es el final de las generaciones anteriores y este es el principio de la nueva era. Esto seguramente veamos números de 5 cifras dentro de muy poco y hasta ahí puedo leer.
Bueno, si computas el número, porque esto es doble precisión, es decir, estamos dando rendimientos estamos dando números de simple precisión, de doble precisión y números de doble precisión, ¿no? Eso es. Y aquí tenemos los relojes que no van a saltar por encima del gigahertz y medio, o sea que aquí todavía mi profesor de física casi que aprobaba, ¿verdad? Se quedaba bastante cerca de los límites que tenemos ahora en el futuro, porque la frecuencia es lo que más hace consumir al chip. Y como ya hemos convenido que nos conviene más autonomía que potencia, pues no es una buena compañera de viaje. Por eso por lo que los relojes no son muy agresivos. Me da un techo de rendimiento de 5,3 teraflops, es decir, 5.300 gigaflops, es correcto, y voy a tener una caché de hasta 4 megabytes. La niña bonita del diseño obviamente es la memoria tridimensional. Esa memoria que va a tener este ancho de banda de 732 GB por segundo. En Intel hemos visto que es de 400. Esta memoria va a salir más tarde, quizá en Argentina no lo sé, en España mi conjetura sería Semana Santa del año que viene, digamos marzo, abril, por ahí tendremos ya productos en las tiendas. En Estados Unidos va a salir en Navidades, aquí no sé el delay, el retraso que hay con respecto a los norteamericanos. Pero estas son las cifras oficiales, o sea, tenemos la misma capacidad que tenemos en el diseño de los aceleradores de Intel y tenemos el doble de ancho de banda saliendo un poquito más tarde, ¿vale? Esa es la foto de la Fórmula 1, el resto, lo que está en los móviles, en los PCs domésticos y demás, es el utilitario doméstico, pero está claro que lo que se ve en la Fórmula 1 unos años más tarde llega al coche de nuestra casa, ¿verdad? Así que, bueno, pues si queremos mirar adelante tenemos que fijarnos en lo que nos enseñan la Fórmula 1 para comprender cómo se verá el futuro en la sociedad a menor escala. Nada más, así que vamos a tratar de concluir un poquito y ya les dejo si me quieren hacer cualquier tipo de cuestión, pregunta, curiosidad, y abrimos diálogo el tiempo que quieran. Bueno, digamos que con todo esto vamos a entrar en una etapa nueva de tecnología donde vamos a tener CPU y GPU conformados en el mismo chip, vamos a tener una integración entre computación y memoria y va a llegar una jerarquía de buses con esas TCDs o ascensores verticales de gran velocidad comunicando cosas de mucha capacidad. Vamos a ver los interposers para provocar un volumen de datos más elevado, un movimiento de datos más elevado sin que el diseño se ahogue, y vamos a ver un enlace de comunicaciones dentro de la placa base nuevo. El programador se va a beneficiar por como hemos visto en la última diapositiva, porque va a poder programar la máquina con esta nueva tecnología, la va a poder ver y la va a poder disfrutar, decidiendo qué quiere meter en la memoria rápida y qué quiere sacar. Y los nuevos consorcios me van a promover el que esto termine universalizando y siendo patrimonio de la UNESCO casi, digamos, ¿no? Con mejor capacidad, ancho de banda, latencia y consumo. Bueno, pues si queréis informaros más cositas de este pequeño aperitivo y queréis esperar un atracón, un asado argentino en toda la regla, pues ahí tenéis un articulillo que publiqué hace 2 meses en una conferencia de la YECUBO. Ahí tienen los 2 consorcios de memoria en sus páginas web y ahí tienen el informe TRS de los gurús de la tecnología, de la Semiconductor Industrial Association, donde se vislumbra toda la tecnología que va a dar de sí en el futuro la producción de chips con transistores tridimensionales con aleta y con memorias apiladas en capas. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y para lo que queráis me tenéis a vuestra disposición. Si no pregunta a nadie, no se lo perdonaré a los amigos que tengo ahí enfrente que me dejen ir sin consultar alguna cosilla más técnica. A ver. Sí, Emilio, sí. Como me he acordado de él, también se ha acordado de mí. Bien. Adelante, Emilio, por favor. Sí. ¿Cómo va a manejar? Porque se le está complicando cada vez más la vida. Es correcto. Bueno, pero eso es buena señal. Yo les digo a los alumnos que si todo fuera automático no tienen posibilidad de trabajo en el futuro. Estos niños tienen que comer mañana y tienen que aguantar tu jubilación y la mía, ¿no? Depende de ellos. Entonces, tenemos que darles cosas dificilillas para que
la Task Force tenga puestos de trabajo a manojillo, ¿no? Bueno, tengo que decirte que, sin que yo sea un fan de las herramientas de paralelismo automático, de compilación automática, que yo creo que lo sabes, por lo menos sí sé que se están poniendo en marcha directivas de compilación y estrategias de diseño de software a alto nivel, de forma que el compilador reciba una serie de sugerencias sobre dónde está el paralelismo y efectivamente tú puedas desplegar de una manera más relajada tu programa a 10.000 cores, que es los 5 cifras de las que hablábamos, ¿no? O sea que el dibujo del nuevo CUDA, por así decirlo, no es pico y pala solo, sino que también se cimenta sobre una nueva estrategia donde hay un perfil alternativo de usuario que lo que recibe es, o sea, a lo que se le encarga es una serie de directivas que den información al compilador de manera que el compilador pueda hacer ese trabajo sucio que tanto te preocupa, ¿vale? Pero yo espero que siempre queden gente joven, como los que están aquí en nuestros cursos del CACIC y de la Escuela de Informática, dispuesta a ponerse las pilas, porque esos son los que están en mi curso de CUDA, que es el pico y pala, y esos son los que espero que ganen más dinero en el futuro, porque les toca una labor más grande. En cualquier caso, esa puerta abierta al programador más lacio, digamos, estaría entrando por ahí, por la parte de las directivas y de las nuevas herramientas de alto nivel. O sea, que algo hay en desarrollo y además tengo que decir también en nuestro orgullo como científicos que el API de dar consejos a los compiladores lo está desarrollando ingenieros de España, del BSC, que ha fichado NVIDIA a golpe talonario, de cuyos nombres tú y yo sabemos algunos, ¿vale? O sea, que han sido discípulos nuestros los que están metidos en este entuerto, ¿de acuerdo? Si eso te satisface un poco más, que a mí por lo menos sí, ¿vale? Sí. Manuel, igual que yo, tocayo mío, eso va por buen camino. Dime. Bien, vamos a ver. Hay dos cosas ahí. Hace 10 años NVIDIA pensó con gran acierto que los monstruos que crea a bajo nivel tenía sentido ponerlos al servicio de la sociedad y del procesamiento de propósito general. Entonces, esa es la llegada de lo que se llama GPGPU y eso provoca que la ciencia base, simuladores, biomedicina, álgebra, matemáticos, físicos, todos se beneficiaran de la potencia de un procesador gráfico. Eso terminó llegando a los supercomputadores, como hemos visto, y provocó una dualidad. Ahora la compañía no solamente tiene que satisfacer a los locos que juegan, sino también a los sensatos que hacen ciencia base, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una serie de decisiones tomadas de antaño sobre la base de CUDA y del propósito general que hipoteca el rendimiento de la renderización. Efectivamente, eso ha penalizado un poco la mano que le da de comer a NVIDIA y por eso pienso que es loable manifestarlo, es decir, que la compañía haya tomado decisiones como poner doble precisión en los procesadores cuando no le hace falta al jugón, que es el que le deja el dinero, pues me parece una decisión muy noble, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, ahora que ha pasado, se acaba de volver a dar la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Porque ahora, digamos, la compañía trata de darle una ventaja a cada perfil de usuario. Entonces, ha estado unos años primando un poco los científicos para conquistarlos, ya que piensa que los tiene conquistados, pues ya te lo puedo decir, yo he estado 5 años dando seminarios por todo el mundo como instructor de la tecnología CUDA y el programa lo han terminado este año. Ya puedo decir que el año que viene no voy a estar por ahí por el planeta viajando porque han cerrado el programa, consecuencia de que piensan que eso ya lo tienen conquistado. Entonces, cuando tienen conquistado algo, lo que piensan es obviamente en el otro segmento. Así que ahora van a volver a los orígenes y van a tratar de primar al renderizador que en cierta manera ha estado un poco maltratado en los últimos años. Entonces, esa nueva tecnología que han sacado de tipos de datos de 8 bits y de 16 bits están descaradamente pensados para los atributos de los vértices cuando posicionas en pantalla
y creas, digamos, el wireframe del modelo que estás diseñando para moverlo en el motor de renderización y para la estructura de datos de los píxeles que finalmente colorean el conjunto. Entonces, esa vuelta a los tipos de datos pequeñitos, de poca precisión y de grande rendimiento, ese es el nuevo caramelo que se le va a dar a los renderizadores y por ahí, a corto plazo, ya te digo que vaya a encontrar una autopista de despegue. Porque ahora nos han cortado el grifo a los científicos, ya te lo puedo comentar, ¿vale? Entonces, si eres del otro territorio de la renderización, te estás preguntando, tienes derecho a quejarte de que en los últimos años habéis sido un poquito más ninguneados, pero no te preocupes que a mí ya me han dado un par de pescozones, ¿vale? Y ahora te toca, las caricias te tocan a ti, ¿de acuerdo? O sea que tienes derecho a quejarte, pero compañero, verás como a corto plazo te van a dar un buen empujoncillo, ¿vale? O sea que eso lo vas a ver desde el punto de vista del HANF, del OCT y estas nuevas estructuras de datos que están claramente pensados para que los videojuegos vayan bastante más rápido. A ti, Nicolás. Bueno, hay mucha gente que a mí me dice, estáis perdidos, los KNE los van a barrer. Y yo lo que digo es, bueno, el futuro no lo sé, es pura especulación, ahora te trataré de responderte un poco. Sí sé lo que ha pasado en el pasado, que es gol por toda la escuadra de Nvidia, porque los otros ni siquiera se atrevieron a salir al terreno de juego para luchar. Y en la segunda generación, en el Nice Corner, pues palizón también por goleada en volumen de ventas, ¿no? Entonces, si nos ganan, nos van a ganar a la tercera, con lo cual, bueno, por lo menos ya los dos primeros sets los hemos ganado nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que Intel corre un poco más de riesgo en el consorcio de alto nivel, porque va a ser más difícil ser competitivo en coste. Y de hecho, me han comentado algunos compañeros del curso que según el precio oficial de venta en Argentina del Xeon Phi, pues es claramente abrumador, o sea, es prácticamente que para multimillonarios, ¿no? Están hablando, yo es que en pesos me pierdo un poco, pero estaban hablando de precios en torno a los 6.000, 8.000 euros, ¿vale? Que serían como unos 10.000 dólares, ¿ah? Obviamente lo que te ofrece Nvidia, el Pascal va a tener un precio muchísimo más bajo de eso, te puedo decir que podría ir en torno a la cuarta parte. Teniendo claro que Pascal lo que te vende es la placa, es decir, luego tienes que comprar tú el host, ¿no? Mientras que lo otro es un standalone, de acuerdo. Pero creo que a Intel le va a costar más trabajo posicionarse bien en un perfil doméstico medio. Sin embargo, tiene mejores cartas para la gama alta, para los servidores. Entonces, diríamos que en las GeForce, por así decirlo, creo que hay una ventaja para Nvidia y en la Tesla, digamos, en la gama de servidores, hay una ventaja inicial para Intel. Claro, ¿qué pasa? Venden mucho más en el bajo y medio, en el perfil de bajo y medio, pero el margen de beneficio que tiene una Tesla, eso es muchísimo más lucrativo. Entonces, si la batalla se rinde en beneficio en dólares, podríamos decir que ahora mismo los dos tienen bazas para poder ganar, y ahora mismo yo diría que está la cosa muy cerca del empate técnico, dándole la gama baja y media a Nvidia y la gama alta, que es la más lucrativa, a Intel. Que al final puede ser, por el consorcio donde se ha posicionado cada uno, lo que ellas quieran. Estaría muy bien que hicieran las paces y dijeran, mira, a ti te damos la Liga de Campeones y nosotros nos quedamos con la Liga y la Copa del Rey, ¿vale? Entonces, nosotros los dos títulos pequeños y tú te llevas el título gordo, y así todo el mundo gana títulos y todos contentos, ¿no? A mí me gustaría que hubiera lo mismo que pasa en las memorias, que todos empujan en la misma dirección. En el consorcio IEDEC, todos los fabricantes de memoria decían que toca DDR3, pues todo a DDR3. Tú ya no le compras la memoria a Kingston, a Samsung, a quien tú quieras, pero todos tienen el mismo diseño, ¿no? Entonces, si pudiéramos crear un estándar de gama alta y un estándar de gama media y baja, iríamos muy bien, seríamos muy competitivos y todos nos beneficiaríamos. A mí me gustaría que esa conjetura fuera la realidad porque creo que es la más beneficiosa para la sociedad.